¿Qué tal si entramos a la palabra de Dios? What if we go right into the Word of God? Hoy yo quiero hablar bajo el tema And I want to speak under the theme, sé ejemplo. be an example. Sé ejemplo. Be an example. Puedes sentarte, más luego vamos a estar leyendo la palabra. You may be seated and we will read the words shortly. Y mientras estás ahí sentado, abre tu Biblia en 1 de Timoteo capítulo 4. And as you're seated, will you open your Bibles to 1 Timothy chapter 4? Y cuando lo encuentres, mira al que está a tu lado y acuérdale, dile, sé ejemplo. And when you find it, look at the one next to you and say, be an example. Sé ejemplo. Be an example. Para los que son padres aquí, For all those that are parents here, sabemos que no existe un manual we understand that there is no manual that exists para nosotros ser padres. for us to be parents. No sé cuántos se acuerdan de la serie de libros For Dummies. I don't know how many remember those series of books for dummies, Unos libros que tenían para tontos. para tontos. Eran libros que decían, una serie de libros que presentaba diferentes tópicos It was a series of books that would present different topics, y los presentaba de una manera fácil de leer y de entender and they would present it in an easy way to understand and to read para cualquier lector. for any person that was reading. Me acuerdo que habían cómo aprender álgebra para tontos, And I remember there was algebra for dummies. cómo aprender computadoras para tontos, There was how to learn computer for dummies, cómo aprender guitarra para tontos, how to learn guitar for contabilidad dummies, para tontos. accounting ¿Cuántos for se acuerdan de dummies. esos libros en los 90? How many remember those books in the 90s? Indirectamente eso era una confesión pública, And indirectly, that was a public confession anunciándole al mundo que tú eras tonto. announcing to the world that you were a dummy. La verdad es que yo no estoy interesado en comprar un libro que me llama tonto. But I'm not interested in buying a book that calls me a dummy. En la literatura americana And in American literature, hay un escritor que se llama Mark Twain. there's a writer, an author called Mark Twain. Hemos leído los libros de él en las escuelas. We've read his books in schools. Es conocido por su manera humorística de escribir. He's known for his particular way of writing. Y él en un libro él escribió estas palabras And in a book, he wrote these words y este consejo. and this counsel. Dijo, cuando tu hijo, ¿cuántos son padres aquí? Levanta las manos los If que you're son a padres. parent, raise your hand here. Ok, para tener idea cuántos me van a entender lo que estoy hablando. I want to see how many will understand what I want to say. Él dijo, cuando tu hijo cumpla 13 años, He says that when your child turns 13, ¿cuántos tienen un hijo de 13 años? how Por many ahí, have a 13. 13-year-old around Ok, there? escucha esto. Cuando tu hijo cumpla 13 años, So when your child turns 13, mételo en un barril put him inside a barrel que tenga un pequeño agujero. where it has a little hole in it. Y por ese agujero, dale comida por ese agujero And through that hole, give them some food hasta que cumpla 16 años. until they're 16 years old. ¿Cuántos creen que es una buena idea? How many think that's a good No, son idea? Y luego él dice, y cuando cumpla 16 años, And then he goes to say, and when he's 16 years old, coge el agujero take that hole y tápalo. and seal it Y olvídate del resto. and forget about the rest. Los que tienen adolescentes saben lo que estoy hablando. If you have a teenager, you know what I'm talking about. ¿Por qué digo esto? Porque ser padre, And why I say this is because when you're a parent, la verdad es que tenemos que entender the truth is we have to understand que ser padre es uno de los privilegios más grandes que tenemos en el mundo. that to be a parent is the greatest privilege that we get to Pero have in this también world. es una de las tareas más difíciles But it's also one of the most challenging things we have to do. y una de las tareas más gratificantes, And it's something that is very satisfying as well. pero que en esa etapa también una etapa dolorosa But it's also a stage of a lot of pain que como padres podemos enfrentar that as parents we can face con nuestros hijos. because of our children. Yo tengo 2 hijas, I have 2 daughters, so yo sé de qué estoy hablando. so I know what I'm talking about. ¿Por qué digo esto? And why do I say this? Dado que hoy es la graduación de los Timoteos, Given that today is the Timothy yo graduation, quiero hablar acerca de la relación espiritual entre Pablo y Timoteo. I want to talk about the spiritual relationship between Paul and Timothy, Una relación de padre e hijo. a relationship of father and son. La relación espiritual de Pablo y Timoteo nos enseña a nosotros Their spiritual relationship teaches us la responsabilidad que tenemos the responsibility that we have de ser ejemplos. of being an example. Una de las responsabilidades de un padre A responsibility of a parent es ser ejemplo. is to be an example. Y en la relación de Pablo y Timoteo entendemos
entendemos And in their relationship, we que understand como creyentes that as believers, tenemos que ser ejemplos. we have to be an Que como example. líderes As leaders, tenemos que ser ejemplos. we have to be an example. La mayor responsabilidad de un padre con su hijo The greatest responsibility of a parent with their child es ser un buen ejemplo, is to be a good example, digno de imitar. worthy of imitating. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Does anyone know what I'm talking about? Uno de los ministerios menos reconocidos en el mundo, One of the least recognized ministries in the world yo me atrevo que es el ministerio de ser padre. is the ministry, and I dare to say, of a parent. Todo el mundo quiere tener el ministerio a frente de las luces, Everybody wants to have a ministry in front of all the lights, pero la verdad es que no hay ministerio que dé mayor recompensa but in reality, there's no greater ministry that gives a reward o que dé mayor responsabilidad or of greater responsibility que criar a hijos que le sirvan a Dios. than to raise children that serve God. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Anybody know what I'm talking about? Yo hablaba con el pastor en estos días I was talking to Pastor in these couple days, y él me decía, Jorge, deja que tú tengas nietos. and he said, George, wait till you have grandchildren. Pero él me lo decía con la experiencia de que él disfruta ser abuelo, But he would say it to me with that experience of that he enjoys being a grandfather, cómo ama a sus nietos. how he loves his grandchildren. Y yo quiero pensar que en mi vida, And I would like to think that in my life, de alguna manera, in one way or another, yo puedo ser ese ejemplo I can be that example que impacte la vida de mis nietos, that will impact the life of my grandchildren, que impacte la vida de mis nietos por la fe que yo le enseño a mis hijas. and that it will impact the relationship of my grandchildren because of the faith that I show my children. Mira el que está a tu lado y le sé ejemplo. And they say it again, be an example. Esa es mi oración en mi vida. And that's my prayer in my life. Abre tu Biblia ahí, Primera de Timoteo capítulo 4. Open your Bible, 1 Timothy chapter 4. Y yo quiero que nosotros veamos hoy la responsabilidad And I want us to see the responsibility que conlleva un padre espiritual a un hijo en la fe. that a spiritual father has in the faith. with the Primera de son. Timoteo capítulo 4 versículo 12. 1 Timothy 4:12. Estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. I'm reading the New Living Translation. Quizás sea un poco diferente a la que está en la pantalla y en tu Biblia, It might be a little different on the screen, pero me gusta esta versión porque el español se me hace más fácil. but I like this version because it makes the Spanish easier for Amén. me. Dice la palabra, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un joven para todos los creyentes en los que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in what you live, in your love, your faith, and your purity. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Don't allow anyone to look less of you because you are young. Primeramente, cuando Timoteo se convierte al evangelio, First of all, when Timothy becomes a convert in the gospel, y digo se convierte porque nadie nace en el evangelio. and I say he converted because nobody is born in the gospel. Todos un día tenemos que dar ese paso de fe y esa profesión de fe. All of us have to take that step and make that profession of faith. Cuando Timoteo se convierte al evangelio, But when Timothy converts into the gospel, Timoteo tuvo un crecimiento rápido en la fe. Timothy had a rapid growth in the faith. Por eso cuando Pablo llega a Listra That's why when Paul goes to Lystra en uno de sus viajes misioneros, in one of his missionary trips, Listra era el lugar donde Timoteo servía. Lystra was the place where Timothy would serve. Listra era el lugar, la iglesia donde él era muy respetado por los hermanos de la iglesia, por los creyentes. And Lystra was the place where he was respected by all the other believers in church. Y cuando Pablo llega a Listra, Pablo vio a Timoteo And when Paul gets to Lystra, he noticed Timothy y vio algo especial en él. and saw something special in him. Y Pablo decide tomarlo bajo su cobertura. And Paul decides to take him under his covering. Pablo le pidió a Timoteo, le dijo, Timoteo, quiero que vayas conmigo en el próximo viaje. And Paul asked Timothy and says, I want you to go with me to the next missionary trip. Y Timoteo no lo pensó dos veces. Timoteo dijo, me voy contigo.
Timothy didn't think twice about it and said, I'll go with you. Dejó su familia, He left his family. dejó sus planes He personales, left his personal belongings. dejó sus sueños. He left his Y dreams. digo esto porque Timoteo era un joven. And I say this because Timothy was a young Y todo person. joven tiene metas y tiene sueños. And all young people have dreams and goals. Timoteo dejó todo y se fue con Pablo. Timothy left everything and went with Paul. Viajó con Pablo y Silas por varios viajes misioneros He traveled with Paul and Silas for many missionary hasta que trips llegaron a Éfeso. until they got to Ephesus. Y evidentemente ahí en Éfeso Pablo plantó una iglesia en Éfeso. And in Ephesus, Paul planted a church there. Y ahí estuvo Pablo 3 años enseñando en la iglesia. And Paul was there for 3 years teaching the church. Y fue ahí donde cuando Pablo tuvo que salir de Éfeso, And when Paul had to leave Ephesus, fue que Pablo ahí nombró a Timoteo como el pastor de la iglesia. that's where Paul named Timothy as the pastor of that church. ¿Cuántos se acuerdan de eso en las clases de los Timoteos? How many remember that in the class? Entre paréntesis, And in parentheses, esta predicación tiene asignación para la semana que viene. this preaching has an assignment for next week. Esta primera carta de Timoteo, And this first letter of Timothy, Pablo se la está escribiendo para aconsejar a Timoteo Paul is writing to advise de Timothy problemas que había en la iglesia de Éfeso. of problems that the church of Ephesus had. ¿Cuántos saben que en todas las iglesias hay problemas? How many know that all churches have problems? Pablo sabía que en la iglesia de Éfeso tenía un problema muy grave. Paul knew that the church of Ephesus had a great problem. Y es que en la iglesia de Éfeso había un grupo de gente que querían enseñar, There was a group of people in the church of Ephesus that wanted to teach, pero no sabían enseñar. but they didn't know how to teach. Gente inteligente, They were people that were intelligent, gente de experiencia, people with experience. unos veteranos They were veterans, que habían levantado malas enseñanzas dentro de la iglesia. but they had raised false teachings Y, within the church. y Pablo le escribe esta carta a Timoteo And Paul writes this letter to Timothy. y le dice: Timoteo, yo necesito que tú sepas algo. And he says, Timothy, I need you to know something. Le dijo: yo no te dejes humillar por estos falsos maestros. He said, don't let anyone think less of you by these false prophets. No importa que ellos tengan más tiempo que tú. It doesn't matter that they've been there longer than you. Él le dijo en el versículo 2, él dijo: no permitas que nadie te subestime por ser joven. He said in this verse, don't allow anybody to look down on you. Iglesia, si hay algo que tenemos que entender, If there's something, church, that we need to es understand, que la madurez espiritual is that spiritual maturity no tiene nada que ver has nothing to do con la cantidad de años que una persona tenga. with how many years someone has. Tenemos que entender que la madurez espiritual We need to understand that spiritual maturity no tiene nada que ver has nothing to do con la cantidad de años que una persona lleva sirviéndole a Dios. with how many years somebody has been serving the ¿Alguien sabe lo Lord. que estoy hablando? Anybody know what I'm talking Hay about? gente que lleva 50 años sirviéndole a Dios There are people that have been serving God for 50 years. y que todavía espiritualmente son niños. And if you look at them spiritually, they're still children. De eso que estaba hablando Pablo cuando dijo: tengo que alimentarlos con leche porque no están listos para alimentos sólidos. That's what Paul was talking about when he said, I need to feed them with milk because they're not ready for anything that's solid. Y de la misma manera también hay gente que llevan tanto tiempo And in the same way, there are a lot of people that have been in this for a long time. o gente que quizás no llevan mucho tiempo sirviéndole a Dios, Or maybe there are people that haven't been serving God for a long time, pero se han rendido a Dios de tal manera but they have surrendered to God in such a way que no hay nada que los haga tornar atrás. that there is nothing that will allow them to go back. ¿Alguien entiende eso? Anybody understand that? La madurez espiritual no depende, esto no se trata de señoría. Spiritual maturity doesn't have to do with anything with seniority. Dios no está buscando gente que tenga muchos años. God is not looking for people that have been here for a long Dios time. no está buscando gente que tenga mucho conocimiento. God's not looking for people that have a lot of knowledge. Dios está buscando creyentes maduros. God is looking for believers that are mature. Dios está buscando creyentes que sepan entender la palabra de Dios. He's looking for people that know to understand the word of God. Creyentes que sean ejemplos. Believers that can be examples. Y Timoteo quizás no tenía mucha experiencia de vida, And Timothy, he might not have had a lot of experience, pero tenía mucha experiencia de fe. but he had a lot of experience of faith. Era un creyente joven, He was a young believer, pero un creyente maduro. but he was a mature believer. Dios puede usar los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? God can use the young people. Dios puede usar los niños. ¿Cuántos God dicen can amén? use the children. How many can say Dios amen? también puede usar los clásicos. ¿Cuántos dicen amén? God can also use our classic. Dios puede usar los que están entre medio. ¿Cuántos dicen amén? God can use the ones that are in between.
La verdad es que de la misma manera que nosotros no podemos juzgar un libro por su portada, The same way that we can't judge a book by its cover, no debemos juzgar a una persona por su edad, por favor. we shouldn't judge someone by their age either. ¿Sabe qué es lo que pasaba con Timoteo? Do you know what happened with Timothy? Que Timoteo entendía y se había enamorado de Cristo. Timothy understood and he had fallen in love with Christ. Se había enamorado del evangelio a su temprana edad. He had fallen in love with the gospel at his early age. Y Timoteo quería ser usado por Dios. And Timothy wanted to be used by God. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? How many want to be ¿Cuántos used quieren by ser God? usados por Dios? How many want to be used by God? Pero no es lo mismo querer ser usado por Dios But it's not the same thing to want to be used by God que decirle, Señor, úsame. than to say to the Lord, Lord, use me. Señor, aquí estoy. Lord, here I am. No es lo mismo decir, Dios me puede usar, It's not the same thing to say, God can use me, que yo decir, Señor, úsame como tú quieras. than to say, God, use me however you want to. No es lo mismo yo decir, Señor, el Señor me puede usar, It's not the same thing to say, God can use que me, decirle, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras. than to say to the Lord, God, here I am. Use Dios- my life however you want. Dios está buscando gente como Timoteo, God is looking for people like Timothy que estén dispuestos a echar sus agendas a un lado, that are willing to put their agendas aside, que estén dispuestos a echar sus ambiciones personales a un lado. that are willing to put their ambitions aside. Dios está buscando gente que sea fiel. God is looking for people to be faithful. Dios está buscando creyentes que sean leales. He's looking for believers that are loyal. Dios está buscando gente que sea fiel en lo pequeño. God is looking for people that are faithful in the little. Ese era Timoteo. And that was Timothy. Porque cuando nosotros somos fiel en lo pequeño, Because when we are faithful in the small things, Dios nos suelta cosas grandes. God will unleash us to great things. Si en lo poco fuiste fiel, If you're faithful in the little, en lo mucho te pondré. He will put you in the great. Lucas capítulo 16, versículo 11, Luke 16:11, versículo 10 y 11, perdón. verses 10 and 11. Dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Says, if you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. But if you are dishonest in the little things, you won't be honest with the greater responsibilities. And if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Dios no está buscando creyentes con títulos. God is not looking for believers with titles. Dios no está buscando creyentes con experiencia. God is not looking for believers with experience. Dios está buscando creyentes maduros. God is looking for believers that are mature. Porque con Timoteo no pasó mucho tiempo Because with Timothy, a lot of time did not go by para que la iglesia de Éfeso notara y se diera cuenta for the church of Ephesus to notice de que Timoteo tenía una madurez espiritual that Timothy had a spiritual maturity que había aprendido de su padre espiritual Pablo. that he had learned from his spiritual father, Paul. El versículo 12 que leímos en 1 de Timoteo capítulo 4, The first verse that we read in 1 Timothy 4:12 que dice, no permita que nadie te subestime ser joven, ser un ejemplo. The verse says that do not let anybody look down on you because you are young, but be an example. Esa palabra ejemplo significa un patrón, un modelo That word example means a pattern, a model, o algo que debe copiarse o algo que debe seguirse. or something that should be copied or followed. ¿Sabías que la verdad es que de alguna manera todos somos un ejemplo? Do you know that in one way or another we are all an example? Esto no se trata del pastor, This is not only about the pastor. esto no se trata de los líderes, This is not just about the leaders. esto se trata de que todos somos ejemplos. This is about us all being an example. Algunos somos buenos ejemplos, Some of us are good examples. otros somos no muy buenos ejemplos. Some of us are not so good of an example. Pablo lo dijo de esta manera. And Paul said it in this manner. Es 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3. In 2 Corinthians chapter 3, verses 1 to 3. Dijo, otra vez comenzamos a elegirnos a nosotros mismos. ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarle cartas de recomendación a los que les piden que se escriban tales cartas en el nombre de ellos? Por supuesto que no. Are we beginning to praise ourselves again? Are we like others who need to bring you letters of recommendation or ask you to write such letters on their behalf? Surely not. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. The only letter of recommendation that we need is yourselves. Sus vidas son unas cartas escritas en nuestro corazón. Todos pueden leerlas y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes.
Clearly, you are a letter from Christ showing the results of our ministry among you. The letter is written. No, Yeah. right there. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio. It's evident that you are a letter from Christ showing the results of our ministry. Lo que Pablo está diciendo And what is Paul is saying es que tenemos que vivir una vida is that we need to live a life que sea digna de copiar. a life that is worthy of copying, Escucha bien, tenemos que vivir una vida que sea digna de imitar. a life that is worthy of being Te imitated. dije ahorita que todos de alguna manera somos ejemplos, I told you already that we are all an example, porque aunque tú no lo creas, because even if you don't believe it, alguien se está copiando de ti. somebody is following you. Aunque tú no lo creas, Even if you don't believe it, alguien te está mirando. someone is looking at Hay un you. niño que te está mirando. There's a child that's looking Hay at un you. joven que te está mirando. There's a young person that is looking at you. Y la verdad es que las cárceles están llenas de imitadores. And the truth is that the jails, our prisons are full of imitators. Las cortes de divorcios Our están divorce llenas courts are full de imitadores. of imitators. Las discotecas están llenas Nightclubs are full de gente que estaba mirando a alguien que estaba dando un mal ejemplo. of people that were looking at someone else that was given a bad example. Iglesia, Dios está buscando creyentes Church, God is looking for believers que seamos dignos de imitar. that we are worthy of being imitated. Mire que está todo el sé ejemplo, sé Look at ejemplo. someone and tell them, be an example. Y Pablo le da unas instrucciones a Timoteo. And Paul gives some instructions to Timothy. Le dice, Timoteo, esto es lo que Dios está buscando. He says, Timothy, this is what God is looking for. Dios está buscando que seas buen ejemplo, God is looking for you to be a good example, pero que seas ejemplo en lo que dices. but he says to be an example in what you say. Ese versículo dice, sé ejemplo en lo que dices. The verse said, be an example in what you say. Cuidado con lo que dices, iglesia. Be careful with what you say, church. Y no solamente cuidado con lo que dices, And not only be careful with what you say, sino cuidado con cómo lo dices. be careful with how you say things. Cuando Pablo le dijo a Timoteo, When Paul told Timothy, Timoteo, yo necesito que tú aprendas a controlar cuando tú hablas. Paul says, Timothy, I need you to control yourself when you talk, when you Yo speak. necesito que tú controles tu lengua. I need you to control your tongue. El libro de Santiago habla mucho de este tema, The book of James speaks a lot about this porque es importante cómo nosotros hablamos. because it's important the way we speak. La Biblia dice que la lengua es como una espada que penetra. The Bible says that our tongue is like a sword that penetrates. Dice que la lengua es como un arma que hace daño. It's a weapon that harms. Y la palabra tiene tantos ejemplos And the word has so many examples que muestran cómo nuestras palabras that demonstrate how our words pueden hacer daño. can harm, Menospreciando a alguien, how we can look down on someone, manipulando a we alguien, can manipulate someone, exagerando, we can exaggerate, burlándonos con sarcasmo. we can mock someone with sarcasm. Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, And Paul says to the church of en Colossians, Colosenses 4:6, in Colossians 4:6, le dice que sus conversaciones sean cordiales let your conversations be gracious y agradables. and attractive. Sé ejemplo, iglesia, Be an example, church, en lo que tú dices, in what you say, porque hay gente que está aprendiendo de ti. because there are people that are learning from you. Hay gente que te está escuchando. There are people that are listening to you. Y si queremos ser creyentes que somos de ejemplo, And if we want to be believers that are examples, yo quiero decirle al Señor, enséñame a Dios a hablar mejor. I want to say to the Lord, God, help me to speak Que better. cuando yo hable, That when I speak, sean palabras de aliento, they may be words of encouragement. sean palabras de felicidad. They may be words of felicidad. Congratulations. Yes. Y Pablo le dice a Timoteo, And Paul says to Timothy, Timothy, sé ejemplo en la forma de que vives. be an example in the way you live. No solo importa lo que estás diciendo con tu boca, It's not only important what you say with your words, pero también si tu comportamiento no está alineado con lo que tú estás hablando, but if your behavior is not aligned with what you are speaking, tu comportamiento es un comportamiento que destruye. your behavior can be one that destroys. Si tu comportamiento está diciendo lo contrario a lo que tú dices, If your behavior says contrary to what you're saying, tu forma de ser, the way you are, tu forma de vivir, the way you live,
me dice a mí qué es lo que tú crees. It tells me what you believe in. Parte de nuestra responsabilidad Part of our responsibility es demostrar que nosotros somos verdaderos creyentes. ¿Cuántos dicen amén? is to demonstrate that we're true believers. If you can Parte de say nuestra amen. responsabilidad como seguidores de Jesucristo Part of our responsibility as followers of Christ es nosotros demostrar que Cristo está viviendo en nosotros. is for us to demonstrate that Christ lives in us. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 20 al 24, That's why Ephesians 4:20 to 24 Pablo le dice, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. says, "But that is not what you learned about Christ. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, Since you have heard about Jesus and you've learned the truth that comes from him, desháganse de la naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, throw off your old sinful nature and your former way of living, que está corrompida por la sexualidad y el engaño. which is corrupted by lust and deception. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Pónganse en la nueva naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Amen. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Iglesia, la única manera Church, the only way que yo puedo mostrar que yo amo a Jesús verdaderamente that I can demonstrate that I truly love God, es a través de mi manera de vivir. it's through the way that I live. La única manera de demostrar que yo amo a Jesús verdaderamente The only way that I can truly demonstrate that I truly love God es a través de mi conducta, is through my conduct, siendo amoroso. being loving, Tu manera de vivir the way you live. es la que le enseña al mundo It's the one that teaches or shows the world a amar a Jesús. to love Jesus. Hasta que el mundo no te vea a ti amando a Jesús, Until the world doesn't see you loving Jesus, el mundo no va a saber amar a Jesús. the world will not know how to love Jesus. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, That's why Paul says to Timothy, le dice, Pablo, sé ejemplo en tu amor. he says, be an example in your love. Sé ejemplo en tu amor. No hay un alma más efectiva que el amor. Be an example in your love because there's no greater weapon than your love. El amor es el alma más poderosa del mundo. Love is the greatest weapon in this world. Yo escuché a alguien decir I heard someone say que el odio puede llevar a la gente a hacer cosas horribles. that hatred can take people to do horrible things. El odio nos puede llevar a las guerras, Hatred could take us to war, a las venganzas, a los conflictos. to vengeance, to conflicts. Sin embargo, lo único que puede vencer el odio But the only thing that can overcome hatred es el amor. is love. Lo único que puede vencer el odio, The only thing that can overcome hatred, lo único que puede vencer el odio es el amor y el perdón. the only thing that can overcome hatred is love and forgiveness. Pero escuchamos esta palabra perdón y revuelca nuestras emociones. But we hear the word forgiveness and it just messes us up inside. La verdad, iglesia, que el perdón es una decisión que tomamos. But church, the reality is that forgiveness is a decision that we make. Es una decisión que no depende de la temperatura de nuestro corazón. It's a decision we make that doesn't depend on the temperature of our heart. Es una decisión que depende del espíritu que hay dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? It's a decision that depends on the spirit that is in us. Por eso Jesús dijo en Juan 13:35 That's why Jesus said que el amor que tengan unos por otros that the love that you have with one another será la prueba ante el mundo will be the test before the world de que son mis discípulos. that you are my disciples. El amor que tenemos uno por los otros The love that we have for one another, es lo que le testifica al mundo que somos discípulos de Jesús. that's what's going to testify to this world that we are his ¿Alguien disciples. entiende eso? Does somebody understand that? So Pablo le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo So Paul is saying to Timothy, be an example en lo que tú dices, en la forma que vives, in what you say, in how you live, en tu amor. in your love. Sé ejemplo en tu fe. Be an example in your faith. ¿Qué es ser ejemplo en tu fe? What is it to be an example in your faith? Cuando habla de fe está hablando de fidelidad, When it's talking about faith, it's talking about fidelity. que confiemos en Dios. It's for us to trust in God. Cuando confiamos en Dios, When we trust in God, que nosotros aprendamos a serle fiel a Dios. where we are able to be faithful to God, Porque una verdadera fe because a true faith siempre te lleva a la fidelidad. will always take you to faithfulness.
No importando las circunstancias, It doesn't matter what the circumstances are. no importando lo que esté pasando, It doesn't matter what is happening. no importando quién está hablando de ti. It doesn't matter who's talking about you. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé fiel, Paul tells Timothy, be faithful. sé un ejemplo de una vida cristiana fiel. Be an example of a faithful Christian life. Mira que está a tu lado y le sé ejemplo, sé ejemplo. Look at someone and say, be an example, be an example. Y por último, And lastly, Pablo le dice a Timoteo, Paul says to Timothy, debe ser un ejemplo de pureza. you need to be an example of purity. La forma que nosotros vivimos en el mundo The way that we live in this world, es demasiado importante como creyentes. it's very important as believers. Un ejemplo de pureza demuestra, le dice al mundo, A life of purity will demonstrate to this world que no todo está perdido. that not everything is lost. Un ejemplo de pureza le dice al mundo An example of purity tells this world que todavía hay esperanza. that there is still hope. Yo no sé de ti, pero cuando yo veo a jóvenes que se separan para Dios, I don't know about you, but when I see young people that separate themselves for God, que viven una vida de pureza para Dios, that live a life of purity for God, yo digo, todavía hay esperanza. I say there is still hope. Y cuando el creyente vive esa vida de esperanza, And when the believer lives that life of hope, le está dando un mensaje al mundo que todavía hay una respuesta, todavía hay salida. you're giving that example to the world that there is still an answer. Primera de Timoteo capítulo 4, 1 Timothy chapter 4, 15 y 16 para ir cerrando. 15 and 16 to be closing up. Y quiero que prestes atención a estos versículos porque creo que son demasiado importantes. And I need you to pay attention to these verses because they're very important. Pablo dice, presta suma atención a estos asuntos. Paul says, give your complete attention to these matters. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Throw yourselves into your tasks so that everyone can see your progress. Ten mucho cuidado de cómo vives Be careful on how you live y de lo que enseñas. and what you are teaching. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Stay true to what is right for the sake of your own salvation and the salvation of those that hear you. Este fue el ejemplo, este fue el consejo de Pablo para Timoteo. This was the advice from Paul to Timothy. Y este es el consejo de Pablo para la iglesia de hoy. And this is the advice from Paul to the church today. Pablo está diciendo, sé ejemplo. Paul is saying, be an example. Si vas a representar a Cristo, If you're going to represent Christ, sé ejemplo. be an example. ¿Sabe cuál es el reto de esto? Do you know what the challenge of this is? Que hay gente That there are people que nunca recibieron un buen ejemplo. that never received a good example. Hay gente que nunca experimentaron un buen ejemplo. There are people that never experienced a good example. Pero no importando si tú no recibiste un buen ejemplo, But it doesn't matter if you didn't receive a good example. yo tengo que recordarte hoy I have to remind you today que tus hijos están viendo tu ejemplo, that your children are watching your example, que tus nietos están viendo tu ejemplo, that your grandchildren are watching your example, tus amigos están viendo tu ejemplo, your friends are looking at your tus example, compañeros de trabajo, your coworkers, tus vecinos. your neighbors. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros de Cristo? What example are we giving of Christ? Pablo le dijo a los romanos, Paul said to the Romans, pues no vivimos para nosotros mismos, we don't live for ourselves, ni morimos para nosotros mismos. nor do we die for ourselves. Iglesia, la mejor recompensa, Church, the best reward, la mejor responsabilidad the best responsibility que tú puedes tener en la vida that you can have in life es ser ejemplo. is to be an example. Lo que tú haces What you do, importa. it matters. Lo que tú vives importa. What you live, it matters. Lo que tú dices importa. What you say, it matters. Aprendamos a abrazar esa recompensa y esa responsabilidad, Let's learn to embrace that reward and that responsibility, porque es una responsabilidad, because it is a responsibility. pero es una responsabilidad que no solamente bendice tu vida, It's a responsibility that not only blesses your life, sino que bendice la vida de los que te están mirando. but it also blesses the lives of those that are watching you. ¿Cuántos quieren serle bendición para otros? How many want to be a blessing to ¿Qué others? tal si estamos de pies? What if we all stand?
Yo quiero orar hoy I want to pray tonight. y yo quiero rápidamente, el tiempo avanza, quiero orar I want to pray as the time is going by para que Dios despierte en nosotros for God to awaken in us ese espíritu y esa responsabilidad that spirit and that responsibility de un padre espiritual. of a spiritual father, Que podamos ser firmes en lo que es correcto, that we may be firm in what is correct, porque hay una generación que nos está mirando, because there's a generation that is watching us, porque hay una generación que nos está escuchando. because there's a generation that is listening to us. Dios está buscando gente como Timoteo, God is looking for people like Timothy que estén dispuestos a echar sus agendas a un lado, that are willing to put their agendas aside, sus ambiciones personales, their personal ambitions aside, gente que sean fieles en lo poco, people that can be faithful in the little para que Dios los ponga en lugares grandes. in order for God to place you in great places. Yo quiero abrir el altar. Si tú quieres decirle, Señor, yo quiero ser ejemplo. I want to open the altar. If you want to say to the Lord, Lord, I want to be an example. Quizás tú estás aquí y dices, pastor, ya es tarde para yo ser ejemplo para mis hijos. You might say, Pastor, it's too late for me to be an example for Pastor, my ya es children. tarde para yo ser ejemplo para mis vecinos. It's too late for me to be an example for my neighbors. Yo vengo a decirte, no es tarde. I'm here to tell you it's not too late. Yo voy a declarar un espíritu en ti I'm going to declare a spirit in you para que tú seas fiel en lo pequeño. so that you may be faithful in the little. Porque cuando nosotros somos pequeños en las cosas pequeñas, fieles Because en las when we're cosas pequeñas, faithful in the small things, Dios nos suelta cosas grandes. God will unleash great things. Y eso es lo que Dios está haciendo con los Timoteos hoy. And that is what God is doing with our Timothy class today. Iglesia, vive una vida que sea digna de copiar. Live a life that is worthy of imitating. Vive una vida que sea digna de imitar. Live a life that is worthy of copying. Porque aunque usted no lo crea, Because even though you might not believe it, alguien someone se está copiando de ti. is copying you.